Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de que con libertad abramos tu palabra. Vendrá el tiempo, Señor, en que no será posible esto, pero mientras podemos, ayúdanos para abrirla y estudiarla y meditar en ella. Ayúdanos a acercarnos a ti y que en esta ocasión, Señor, al estudiarla, tu Espíritu Santo que inspiró a los hombres a escribirla, nos ayude ahora a nosotros para poder entenderla. En Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Nuestro tema de hoy es: para ti, ¿quién es Jesús? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos nos damos cuenta que algo importante está sucediendo. Pero también hay algo que notamos. No vamos a concentrarnos en el libro y en los sellos. Tal vez pueden ustedes estudiarlo, como les he estado animando toda esta semana de estudiar la Biblia por su propia cuenta. Pero concentrarnos en el versículo 5 y 6. Porque hay una pequeña contradicción en estos dos versículos. Porque nos dice que cuando Juan estaba llorando, se acerca un ángel y le dice: mira, no te preocupes, ven. ¿Ves allí? Ahí está el león de la tribu de Judá. Y dice que cuando Juan volteó, no vio un león, sino que lo que él vio fue ¿qué cosa? Un cordero. Y tal vez la pregunta puede decir: ¿quién se equivocó? ¿El anciano o Juan? Porque uno dice que es un león y el otro dice que es un ¿qué cosa? Cordero. ¿Cómo podemos nosotros conciliar o reconciliar esta aparente contradicción de la Biblia? Para que nosotros podamos entenderlo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar un versículo que es clave para responder la primera parte de esta contradicción. En primer lugar, dice que el anciano le dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Vamos nosotros, no pierdan este versículo, pero vamos nosotros al libro de Isaías, capítulo 11 y versículo 1. Isaías capítulo 11 y versículo 1, seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria. Y nos responde precisamente a lo que vio el anciano. Dice así, versículo 1 de Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En estos versículos se está hablando sobre el reinado del Mesías que habría de venir. Y dice que el Mesías vendría precisamente de la raíz de Isaí. ¿Quién fue el hijo de Isaí? David. Y David fue uno de los reyes de Israel, al cual se le prometió que en su descendencia estaría el linaje del Mesías. Cuando regresamos nosotros al libro de Apocalipsis, versículo 5 del capítulo 5, nos dice que estaba allí el que era la raíz de David, quien era de la raíz de Isaí, pero dice también que era el león de la tribu de Judá. ¿Saben ustedes que las tribus de Israel, cada una de ellas estaban, ¿verdad?, juntadas cuando estaban en el desierto? Ponían 3 tribus de un lado, hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este y 3 hacia el oeste. Y eran las 12 tribus de Israel. Estaban, digámoslo así, el Señor las había puesto en grupos de 3. Pero había una tribu especialmente que era la tribu líder que representaba a esos 3. Y en uno de los lugares estaba precisamente la tribu de Judá. Y la tribu de Judá tenía su bandera. Cada una de las tribus tenía una bandera con un escudo que lo representaba. ¿Y saben ustedes cuál era el emblema de la tribu de Judá? Un león. Un león. Era el que lo representaba a ellos. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios que era el león de la tribu de Judá. Porque Jesús iba a venir de esta tribu. Y él era considerado el león, ¿verdad? ¿Y quién es el león? ¿Qué es considerado el león en la selva? El rey de la selva, ¿no es cierto? Jesús es nuestro rey de reyes y señor de señores, amén. Porque él es, hermano, nuestro salvador. Él vino de la raíz de David. Cierta ocasión estaba yo en Montemorelos con un grupo de muchachos de teología y nos fuimos a acampar a un río, por allá por el rancho El Conejo, aquellos que conocen. Por allá nos fuimos a acampar. Y había un río que pasaba. Pusimos nuestras cabañitas ahí, nuestras carpas. Pasamos un sábado maravilloso cada uno de nosotros. Y recuerdo que hacia un lado vi un tronco grandísimo. Estaba más o menos de así de alto. Lo habían cortado. Estaba así de alto. Pero me fijé que a los lados estaban saliendo ya unos pequeños retoños. Y inmediatamente me acordé de este versículo donde iba a nacer el Mesías de la tribu de Judá, de ahí del tronco de Isaí. Así es que nosotros podemos entender por qué el anciano dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, el descendiente de la raíz de Isaí. Pero ahora en la otra sección, el apóstol identifica al personaje en una forma diferente. Yo me puedo imaginar a Juan llorando. Y cuando uno llora, como que no ve muy bien a veces, ¿verdad? Les llenan a uno los ojos de lágrimas y se empieza uno a limpiar. Yo sé que algunos de ustedes no han llorado nunca, pero se limpian y cuando voltea, como que tiene que limpiarse 2 veces para saber qué es lo que está viendo. Y dice que cuando Juan se limpia los ojos y voltea, ve a un cordero. Pero este cordero tenía otra característica interesante. Dice que estaba como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Significa que le habían cortado en esta parte del cuello y estaba como sangrado. Así es que cuando él lo ve a un cordero que está degollado y además está sangrando. ¿Cómo nosotros podemos saber que se refieren al mismo personaje? Porque por un lado nos dice que Jesús sería la raíz de David, que vendría de la tribu de Judá. Pero por otro lado, el versículo que acaban de leer hace unos instantes, vamos nosotros a regresar al libro de San Juan, capítulo 1,
San Juan capítulo 1. Y vamos a ver cómo se identifica a Jesús en el versículo 29. Juan el Bautista estaba bautizando. Había venido a proclamar que detrás de sí vendría el Mesías. Estaba predicando el bautismo de arrepentimiento y en el versículo 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él. Y cuando lo ve venir, vienen las palabras de la boca de Juan diciendo: he aquí quién, el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Es decir, cuando Juan ve a Jesús, no ve la figura humana, sino ve una profecía cumplida en él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el anciano, hermanos, Jesús era el león de la tribu de Judá. Para Juan era el cordero inmolado. Para Juan el Bautista era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver nosotros otros textos donde vamos a ver cómo se identifica a Jesús, cómo las personas consideraban a Jesús. Vamos al libro de San Juan capítulo 4 y versículo 42. Jesús se había encontrado con la mujer samaritana. La mujer había ido a decirle a la gente que vinieran a ver a este personaje. Y después de escucharlo, en el versículo 42 dice así: y decían a la mujer los samaritanos: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? El Salvador del mundo, el Cristo. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera, el Cristo viniera, el prometido, el Salvador del mundo. Y cuando ellos escuchan a Jesús, ellos le dicen a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora nosotros lo hemos comprobado, lo hemos escuchado y podemos comprobar y decir que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Y hermanos, ustedes saben que en ese tiempo los samaritanos y los judíos no se veían. Es como si dijéramos, no sé si hay alguien aquí de Guadalajara. Espero no meterme en problemas. Pues les voy a decir de dónde soy yo. Yo soy del DF. Y a muchos del DF les dicen chilangos. Y hay un dicho en México que dice: haz patria, mata a un chilango. Así es que donde quiera que yo iba, pues yo tenía un algo atrás, ¿verdad? Que decía Target, pégale ahí. Recuerdo que había un muchacho que fue de México a Guadalajara y cuando venía de regreso un carro lo sacó de la carretera. Y él no sabía por qué, estuvo a punto de estrellarse, pero gracias a Dios pudo manejar bien el carro, ¿verdad? Y paró y se salvó. Vinieron otras personas a auxiliarlo. Y le dijeron: ¿estás bien? Dijo: sí, estoy bien. Y dice, ¿qué pasó? Dice: no sé, dice, un carro de repente se me atravesó, dice, por nada. Yo venía bien en la carretera y de repente se me atravesó y me quiso sacar de la carretera. Y las personas entonces vieron el carro y dicen: no, ya sabemos por qué. Dice: ¿por qué? Porque traes placas del DF. Los samaritanos y los judíos eran así, no se llevaban. Pero en esta ocasión, aunque Jesús era judío, hermanos, los samaritanos lo habían visto y habían dicho: verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Así es que para los samaritanos Jesús era el Salvador, era el Cristo que tanto habían estado esperando. Y vamos a ver más adelantito en el 6, capítulo 6 de San Juan, versículo 66. Versículo 66 del capítulo 6 de San Juan dice: después de que Jesús les había dado, ¿verdad?, algunas cosas duras de entender, dice el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
rechazaron completamente a Jesús. Qué triste. El 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Saben que hay muchos hoy en día que se acercan a Jesús, vienen a la iglesia, y cuando escuchan cosas que no son de su agrado o que no son como ellos piensan, ¿qué hacen? Se van de la iglesia. O especialmente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el sábado. Mucha gente dice: oh no, Dios me va a entender porque sabe que yo tengo que trabajar en sábado. Pero Dios entiende que tú necesitas sostenerte. Por eso te dio 6 días. Y el Señor te dará un trabajo, como se lo dio a nuestra amiga, ¿no es cierto?, a nuestra hermana. Cuando nosotros somos fieles, el Señor te va a dar lo que necesitas. Puede ser que no te lo dé inmediatamente, puede ser que tarde un poquitito, pero el Señor sin lugar a dudas cumplirá su promesa en ti. Esta gente no quiso aceptarlo y se alejó. Y Jesús tristemente le dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces dice el versículo 68, habló el portavoz de la Casa Blanca, ¿verdad?, de los discípulos. Dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, para los discípulos, y Pedro como el portavoz de ellos les dijo: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Mesaya, por el que tanto hemos estado esperando. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos que pueda mostrarnos el camino hacia la vida eterna en Cristo Jesús? Así es que los discípulos, hermanos, ellos mismos testificaban que para ellos Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Más adelante en el libro de San Juan 11, San Juan capítulo 11 y versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice: Marta le dijo, y ahora vamos con otro personaje más: yo sé que resucitará mi hermano en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así es que nosotros vemos aquí a Marta, hermanos, diciéndole a Jesús: yo creo que tú eres ¿quién? El Cristo. Después que le había reclamado y le había dicho: ¿por qué no llegaste antes? Si tú hubieses venido, mi hermano no hubiera muerto, lo hubiera rescatado, él lo hubiera sanado, pero ahora está muerto. Reconozco que tú tienes el poder para resucitar personas, pero las que hasta ahorita conocemos y has resucitado han sido personas que han estado muertas algunas horas. Pero mi hermano ya tiene días en el sepulcro. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y hace 8 días hablamos del gran yo soy, ¿recuerdan? Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y Marta testifica que ella creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y aunque muchos lo rechazaban, ellos lo aceptaban como tal, como su Salvador. Y en Mateo 16:13, vamos a ir rápidamente a Mateo 16:13. Vamos a encontrar lo que nos dice la Escritura más acerca de este tema. San Mateo capítulo 16 y versículo 13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías,
o alguno de los profetas? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y hermanos, esta pregunta, aunque se la hizo a los discípulos, es una pregunta que se nos hace directamente a nosotros. Para ti, ¿quién es Jesús? Hasta ahorita hemos visto que para el anciano de días era el león de la tribu de Judá. Para Juan era el cordero inmolado. Para Juan el Bautista era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los samaritanos vieron el cumplimiento de la profecía como el Cristo. Para Marta también ella vio en Jesús el Cristo, el Mesías. Pedro mismo confesó que creían que Jesús era el Salvador del mundo. Y en esta ocasión Jesús vuelve a hacer esta pregunta, pero esta pregunta nos la hace a nosotros también. ¿Quién tú crees que es Jesús? Hay algunos que creen que Jesús fue un hombre bueno, que vivió hace muchos miles de años. Otros creen que fue un buen profeta. Otros creen que ni siquiera existió, que simplemente fue creado por los cristianos para fundamentar algunas de sus creencias y decir que se cumplieron en la persona de Jesús. Lo cierto es, ¿crees tú que existió Jesús? ¿Crees tú que Jesús es el Mesías? ¿Crees tú que Jesús es tu Salvador? Miren lo que dijo Pedro en este momento, igual como el portavoz de los discípulos. Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Jesús es el Cristo para Pedro. Ellos esperaban a ese Mesías, ellos esperaban a ese Salvador que habría de venir. En algunas ocasiones dijeron: Señor, ¿cómo es posible? Los sacerdotes, los educados, los que saben de la ley, no hablan como tú hablas. Cuando tú hablas, nuestro corazón arde de esperanza, nuestros oídos se llenan de gozo, nuestra mente se despierta para ver claramente las profecías. Tú tienes palabras de vida. Y lo seguían. ¿Quién es Jesús para ti? Saben que hubo pocas ocasiones en que Jesús se identificó a sí mismo quién era Él. Él dejó que los demás hablaran por sí mismos acerca de quién era Él. Él se dio cuenta cuando Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio cuenta cuando los samaritanos lo consideraban como el Mesías. Él se dio cuenta cuando Pedro hizo la declaración en 2 ocasiones. Pero pocas ocasiones Jesús se identificó a sí mismo sobre quién era Él. Y una de ellas la encontramos en San Juan 4:25. San Juan 4:25. Y con los dedos de una mano podemos contar las ocasiones en que Jesús se identificó a sí mismo, y esta es una de ellas. Jesús había llegado al pozo de Jacob y ahí se encontraba una mujer samaritana y empezaron a dialogar. Y entonces la mujer, viendo que Jesús tenía palabras que llamaban su atención, dice entonces el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hermanos, ella estaba viendo en el futuro la esperanza de que el Mesías pudiera venir. Ella estaba con la esperanza de que el Mesías, cuando viniera, pudieran ellos ir y ser enseñados por Él. Ella esperaba que en el momento en que llegara el Mesías, finalmente se acabaría la opresión de los romanos y se establecería el reino de Dios. Qué interesante cuando Jesús le responde y le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué respuesta tan increíble. Me quedé callado unos instantes porque me quedé pensando
como si uno estuviera llegando al aeropuerto. Y ustedes saben que hay personas que tienen allá unos anuncios